en el capítulo 12 y versículo 4. Primera a los Corintios, capítulo 12 y versículo 4. Y quiero recordar, mis hermanos, permítame en un momento que me está apareciendo un letrero aquí un poquito raro, a ver si lo saco de ahí. Permítame, hermanos. Ah, bueno, ya desapareció. Primera a los Corintios, capítulo 12 y versículo 4. Va a colocar su mirada ahí. Permítame recordarle que iniciamos el domingo pasado, un tema que llamé y que hace parte de la serie que traemos sobre la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Ahora, recuerden que partimos de Juan capítulo 17. Allá en la oración del Señor Jesucristo, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Allá iniciamos. Luego pasamos a Efesios. ¿Por qué pasamos a Efesios? Porque si el Señor está hablando de la unidad de la iglesia para que el mundo crea precisamente que Él fue enviado por el Padre, entonces eso significa que la iglesia debe estar perfectamente unida, ¿cierto? Debe estar unida a la iglesia. Así que por eso pasamos a considerar el texto de Efesios, ¿cierto? Y leímos, estudiamos el tema de la unidad en Efesios. Pero en Efesios también encontramos que se nos muestra la iglesia como un cuerpo, ¿cierto? Como un cuerpo con distintos miembros, con diferentes miembros, muchos miembros. Entonces, no podíamos terminar ahí, teníamos que seguir el hilo del tema y fue así como entramos a considerar la primera carta a los Corintios. Concretamente, el capítulo 12 y 14, donde nos habla del cuerpo y de los miembros del cuerpo. Ahora, al hablar de los miembros del cuerpo, absolutamente necesario es considerar los dones espirituales. Miren ustedes cómo el tema de la unidad de la iglesia, imprescindible para el cumplimiento de la gran comisión, se nos ha extendido. Ahora, yo tomé todos los textos que nos hablan precisamente de los dones. Todos los textos que están ahí en pantalla. Ustedes los están viendo. Si usted desea seguir profundizando, mirando, si le gusta tomar nota, bueno, ahí están los textos para que usted los registre en su cuaderno de notas. Bien, ya leímos todos los textos generales, ya los leímos. Por lo tanto, no los voy a volver a leer, sino que solamente voy a leer hoy el versículo 4. El versículo 4 de Primera a los Corintios, capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12. El título que tiene este tema, que en realidad son varios temas, primera parte, segunda parte, hoy estamos en la segunda parte. El título que le he dado al tema es El ejercicio de los dones espirituales conduce a la unidad de la iglesia. El ejercicio de los dones espirituales conduce a la unidad de la iglesia. Bien, entonces dividimos, mis hermanos, nuestra porción en varios puntos, porque realmente es muy largo, y entonces nos es necesario abordar parte por parte para que podamos ir comprendiendo muy bien lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Hoy entonces nos concentraremos en el versículo 4. Y voy a partir de ahí, mis hermanos, a partir del versículo 4, voy a partir de ahí para que sigamos nuestro tema. El punto que tenemos aquí de por medio, mis hermanos, si usted quiere titularlo ahí, quiere colocar su título ahí para que lleve el orden, puede titularlo así: la iglesia
ha recibido diversidad de dones. ¿Ya? Usted lo puede titular así. La iglesia sabe o ha recibido, el punto D, o ha recibido diversidad de dones. Bien, ¿por qué hemos colocado este título? Lo hemos colocado precisamente por lo que dice el texto. Nos dice así la escritura. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lo vuelvo a leer. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Bien, mis hermanos. No olviden que somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, ¿cierto? Una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. De manera que, mis hermanos, este tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, todos los temas son muy importantes, toda la palabra de Dios es muy importante. Pero, mis hermanos, hoy tenemos una particularidad muy especial. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos llegado a lo que podríamos decir el centro, el núcleo de la serie, el núcleo de el tema como tal. ¿Por qué es que lo digo? Que hemos llegado al núcleo del tema, y lo cual usted y yo debemos estar sumamente atentos, porque, mis amados hermanos, yo espero que al terminar este tema, esta exposición de hoy, y bueno, cuando terminemos todo el tema, pero quiero que hoy nosotros quedemos desafiados y enterados de que el Espíritu Santo va a tratar con usted y conmigo de manera personal, ¿cierto? De manera personal. El Espíritu Santo hoy va a tratar con nosotros en este tema. Así que es imprescindible, mis hermanos, que estemos muy atentos. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo? Veamos pues por partes el versículo 4. Versículo 4. Veamos las palabras utilizadas aquí en este versículo. Ahora bien, hay. ¿Qué es lo primero que vemos aquí por parte del Espíritu Santo a través de Pablo? Dice hay. Cuando él dice hay, está diciendo que existe. Que existe. ¿Qué es lo que existe? Él dice, existe diversidad de dones. Esta palabra diversidad, usted la ve en el 5, en el 4, en el 5 y también usted la ve en el 6. Pero en los 3 versículos la palabra no significa lo mismo. Escúchelo bien. La palabra en los 3 versículos no significa lo mismo. Vamos a mirar entonces qué significa aquí en el versículo 5. En el versículo 5, la palabra diversidad nos trae la idea de distribución, la acción de difundir o repartir. Difundir o repartir. Entonces, nos está diciendo aquí el Espíritu Santo por medio de Pablo que a la iglesia se le ha distribuido o se le ha repartido diversidad o distintos dones, distintas capacidades. La iglesia que somos usted y yo hemos recibido distintos dones, distribución
o repartición de dones. Hermanos, noten ustedes que Pablo no titubea. Él no dice, tal vez vayan a haber distintos dones, tal vez sea que el Espíritu Santo les dé dones o algo. No, él está diciendo a la iglesia en Corinto, le está diciendo, hay, ¿cierto? Existen. ¿Dónde existen esos dones o esas capacidades? En la iglesia. No existen en ningún otro lugar, ¿no? No existen en la acción comunal, en la junta directiva de una organización o algo por el estilo. No, 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 no. Esos dones solo existen en un solo lugar. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿Cierto? Muy bien. Existen. Hay. ¿Quién es el director de esos dones? ¿Quién es el que reparte o distribuye esos dones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, aquí, mis hermanos, el Espíritu Santo va a tratar con usted y conmigo. ¿Listo? Con usted y conmigo. Cuando el Espíritu Santo nos esté mostrando aquí, su enseñanza es para usted, es para mí, con nombre propio. ¿Listo? Bien. Aparentemente los corintios exageraban la importancia del don de lenguas. Es importante que recordemos eso. ¿Por qué Pablo está explicando este tema? ¿Cuál es el contexto central aquí en 1 Corintios capítulo 12? Bueno, resulta que los corintios estaban exagerando la importancia del don de lenguas, por lo que entonces el apóstol debe recordarles que el mismo Espíritu distribuye una variedad de dones a su pueblo. Una variedad de dones a su pueblo. Hermanos, las referencias que vemos ahí en el 5, en el 6, que dice el Señor es el mismo, en el 4, que dice el Espíritu Santo es el mismo, en el 5, el Señor es el mismo, y en el 6, y Dios es el mismo. Noten ustedes cómo se refleja aquí la importancia de la doctrina de la Trinidad. ¿Se dan cuenta ustedes cómo aparece la doctrina de la Trinidad aquí? Cierto. El Espíritu Santo es el mismo, el Señor es el mismo y Dios, el Padre, es el mismo. En este caso, según cada función que cada uno tiene. Mis hermanos, resulta que el apóstol Pablo se apoya aquí mencionando la Trinidad para indicarnos sobre la unidad dentro de la diversidad. Escúchelo bien. Para indicarnos de la unidad dentro de la diversidad. Hay una diversidad, hay una diferenciación en cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero hay una unidad. Hay una unidad. Vea pues usted cómo la Trinidad trabaja en unidad. Están totalmente de acuerdo. Ahora, dado que el Espíritu Santo está detrás de cada don, mis hermanos, que se distribuye al pueblo del Señor, no debe darse ningún tipo de orgullo en nosotros. No debe haber ningún tipo de orgullo. Yo soy más que tú. O el Señor me usa más a mí que a ti. No debe haber ningún tipo de este orgullo. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos viendo aquí que todos y cada uno de nosotros ha recibido mínimamente un don, una capacidad. No olviden pues lo que es don. ¿Qué es don? Una capacidad. Cuando nos referimos a dones o a un don, que el hermano tal tiene el don de la enseñanza, por decir algo. O el don del servicio, por decir algo. Tiene la capacidad de servir. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Listo? Para que nos vaya quedando muy claro el asunto. Así que, mis hermanos, el Espíritu Santo no es promotor de divisiones, sino de unidad. Divisiones, sino de unidad. Divisiones porque esto era lo que había en la iglesia en Corinto. Había una serie de divisiones por muchas razones que estaremos profundizando más
adelante. Bueno, mis hermanos, entonces hasta aquí vemos que a la iglesia se le ha repartido dones. Pero también, y según el versículo 5, la iglesia tiene distintas áreas de servicio. Y usted le va a prestar mucha atención a esto. La iglesia tiene distintas áreas de servicio. Bueno, vamos dando aplicación ahí. Resulta entonces que hasta aquí podemos ir diciendo que allá, mis hermanos, y cada uno de nosotros tiene un don o una capacidad específica en la iglesia. Resulta que el versículo 5 nos va a mostrar que en la iglesia hay distintos campos donde usted va a poder desempeñarse con el don que el Señor le ha dado. Distintos campos. Dice versículo 5. Hay, otra vez, existe diversidad. Ojo que aquí diversidad no significa lo mismo que en el 5. Aquí diversidad, mis hermanos, se refiere a clase o categoría de cosas que se distinguen por alguna característica o cosas en común. Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir? Dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, miren ustedes, ¿quién dispone los dones? El Espíritu Santo. Pero ¿quién dispone el área en que María Elena se va a desempeñar en la iglesia? El Señor Jesucristo. María Elena tiene el don, perdóneme, doña María Elena, para que usted me comprenda y los hermanos. Resulta que María Elena, el Señor le dio la capacidad de orar por la iglesia. Ella tiene en su corazón esa carga de orar por la iglesia. Permanentemente, orar por la iglesia. Ahora, ¿quién designa el área en la iglesia en la que María Elena debe dedicarse a orar por la iglesia? El área la designa el Señor Jesucristo. Dice, hay diversidad o categorías de servicio, ya, porque eso es lo que significa la palabra ministerio, es diaconía, servicio, es decir, un rol específicamente realizado en servicio a otros, Entonces, resulta que en la iglesia hay un ministerio en este momento que se llama intercesión, un área específicamente, y que allí está la hermana Cristina y la hermana Olga Machado, están allí. De manera que si hay otras hermanas que tienen esta carga que el Señor les ha puesto en su corazón de orar por la iglesia y sí, orar por la iglesia permanentemente, ¿cuál sería el área entonces a donde María Elena debe dirigirse para servir en la iglesia? Para armar equipo con Cristina y con Olga, porque ellas están ahí en ese campo de la oración, por lo tanto. Entonces ellas se reúnen para planear los tiempos de oración por la iglesia. Bueno, seguramente hay algunas peticiones muy específicas, hermanos enfermos, familias que tienen necesidades, en fin. Ellas entonces en ese sentido se van a mover preguntando, indagando, hermanos, hermanas, ¿por qué podemos orar por usted? ¿Cierto? Estamos hablando de el área de la oración, del área de la intercesión. ¿Quién decide esa área? Según el versículo 5, el Señor Jesucristo. Por eso dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Muy bien. Vayamos al versículo 6. En el versículo 6 nos encontramos a Dios el Padre. ¿Qué vemos aquí? Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace
todas las cosas en todos, es el mismo. Qué hermoso, qué bello, mis hermanos, poder ver la Trinidad trabajando en común acuerdo, ¿cierto? En común acuerdo. Resulta que aquí la palabra diversidad es la misma que la del versículo 4. Ojo, que la del versículo 4. Aquí lo que nos está diciendo Pablo, bueno, Pablo no, el Espíritu Santo por medio de Pablo, es que hay distintas reparticiones de operar, distintas formas de operar, ¿cierto? De operar. Pongamos un ejemplo. Muy bien. Estamos entonces en el ministerio de la intercesión, ¿cierto? Pero ahí las hermanas que oran, que están dedicadas a orar por la iglesia, por las distintas peticiones, mis hermanos. Resulta que ahí, en ese ministerio, el Señor le da a una de las hermanas un mayor ánimo por llamar a la iglesia, llamar a los hermanos para preguntarles por sus peticiones, por qué pueden orar, ¿cierto? Le da esa mayor ánimo a una hermana, pero la otra, dentro del mismo ministerio, la otra hermana prefiere más bien llevar un plan de oraciones, estoy diciendo ejemplos, pero son muchos, decide más bien hacer un plan, llevar el registro, mientras que la una llama a la iglesia a los hermanos, la otra entonces lleva un plan de pronto en su computador, un listado, organizando, bueno, ya oramos por esto, nos falta orar por esto, por esto, por esto, por esto. Son las distintas maneras como Dios que hace todas las cosas, en todos opera. Mis hermanos, lo que nos está diciendo este versículo 6, en pocas palabras, lo que nos está diciendo es que, en últimas, lo que usted y yo hagamos en la iglesia, no lo hacemos nosotros. ¿Quién lo hace según el versículo 6? Dios. Dios el Padre lo está haciendo. Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hermano, hermana, qué importante es esto que estamos viendo hoy. Qué gran importancia. Vemos pues la unidad que hay en la Trinidad, en su manera de trabajar. El Espíritu Santo reparte las capacidades, los dones. El Señor Jesucristo designa o reparte las áreas de trabajo, los distintos ministerios. Pero en últimas, quien opera y quien decide cómo operar, cómo llevar a cabo la tarea, es Dios. Hermanos, hermanas, qué gran importancia de este precioso tema. Yo sé que ya no vamos a seguir teniendo la misma actitud de antes con respecto a nuestra vida eclesiástica, ¿cierto? Porque es fácil uno decir, bueno, voy a la iglesia, me siento ahí, espero la predicación, escucho, canto, oro también, participo de la cena del Señor, se termina el culto y me voy para la casa hasta el miércoles o hasta el próximo domingo. Sería fácil tener esa mentalidad. Pero ya en versículo 4, 5 y 6, esa mentalidad queda derribada. Ya queda derribada. Porque esto, mis hermanos, nos está indicando que usted y yo tenemos una tarea específica que desarrollar en la iglesia. ¿Para qué? Para provecho de la iglesia. La capacidad que el Señor le dio a usted y a mí es una capacidad para servir a
los otros, para servir a la iglesia como tal, que en últimas es servirle al Señor. De esta manera, mis hermanos, podemos ver que Dios envía a su pueblo para que sean sus siervos en innumerables situaciones. En innumerables situaciones. Mis hermanos, yo no sé si les conté que un día pensé en predicar el evangelio en un bus de Guayabal y estuve orando y planeando cuando saliera del trabajo, mientras regresaba a la casa, predicar en el bus. Y hermanos, me subí al bus y me cogió un temblor en las rodillas, hermanos. Me cogió un temblor, pero que no me dejó parar de la silla. Yo me iba a parar a predicar, hermanos, pero no me pude parar. Hermanos, me cogió una debilidad que no me sostenía. Fue una cosa rara, yo no sé, pero hermanos, no pude. Hermanos, no me pude parar y no lo hice. Cuando me bajé del bus, hermanos, me fui frustrado, con un sentimiento de culpa por ser un cobarde. Pero, hermano, no me pude parar. Yo no sé por qué no me pude parar. Ahora, eso no significa que yo no deba predicar el evangelio. Ojo, aunque yo no lo hice en ese bus, no significa, entonces no predico porque eso es que el Señor no me dejó predicar. Entonces no voy a predicar el evangelio. No. Yo debo predicar el evangelio en aquellas áreas donde definitivamente a tiempo y fuera de tiempo. No pude en ese bus, pero significa que yo debo predicar el evangelio en las otras partes donde definitivamente el Señor me permite. Así que, mis hermanos, todos tenemos una función que desarrollar. Versículo 7, pues, nos muestra otro aspecto en la iglesia con respecto a los dones. Y, hermanos, ahora sí me metí con usted, directamente con usted. ¿Por qué, hermanos? Mire lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bueno, ¿por qué ya me metí con usted? Le voy a pedir que hagamos el siguiente ejercicio, mi querido hermano, mi querida hermana. Donde dice cada uno, usted va a colocar su nombre. ¿Listo? Y yo voy a colocar mi nombre. Donde dice cada uno en el versículo 7. No vamos a decir cada uno, sino su nombre. Entonces, me meto de manera directa con usted. Hermano Héctor, a usted le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hermana Carmen, a usted le fue dada la manifestación del Espíritu, o sea, dones, para provecho. ¿De quién? De la iglesia, desde luego. Provecho de la iglesia. Familia Gómez Castaño, a usted le fue dado dones para provecho. Y así sucesivamente. Coloque su nombre ahí y aprópiese de lo que el Espíritu Santo le está diciendo ahí. Que usted tiene mínimamente un don. Aquí no se está refiriendo solamente a los que saben leer, a los más eruditos, a los más estudiados. No, señor. Aquí está diciendo a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Mis hermanos, es decir que debemos considerarlo individualmente. Le es otorgado. Esa palabra dado aquí es otorgado. La manifestación del Espíritu. Pastor, explique un poquito eso porque no entiendo mucho eso de la manifestación del Espíritu. Bueno, cuando habla aquí de manifestación, hermanos, se está refiriendo a la indicación
indicación o señal clara de la existencia o presencia de una persona en su vida. En este caso, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, está en usted. Y al estar en usted, Él se va a manifestar de manera específica. De manera específica. El Espíritu Santo lo va a usar a usted y a mí de manera específica para provecho de la iglesia. Para provecho de la iglesia. La hermana que le gusta limpiar o el hermano que le gusta limpiar el local no se siente bien en otra cosa, sino que el local esté bonito, ¿cierto? Que el local esté bonito. Por más que Oscar, se entusiasme porque el local esté bonito, no voy a ser tan bueno en eso como usted que recibió del Señor. María Elena, tú te encargas de mantenerme el local bonito, voy a encontrarme con mi pueblo. Porque resulta que Mateo 28:20 nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Pero vámonos a una cita que es más concreta, que está en Mateo 18:20, cuando está hablando de la disciplina de la iglesia a un hermano. Dice, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, vayamos aplicando esto. Resulta que el Señor, el Espíritu Santo, le da a María Elena la capacidad, el don del servicio para trabajar específicamente en mantener el local bonito, que se vea bonito ese local. Por más que yo quiera y que haga, seguramente no me va a quedar como le queda el local a María Elena que recibió el don del servicio. Seguramente yo no voy a ver el polvo de la ventana o no voy a ver que el baño está sucio o algo por el estilo, pero María Elena sí. ¿Por qué? Porque ella tiene en su mente que su trabajo, que el Señor le indicó, es mantener el local bonito. Y entonces ella está pendiente de todo. Hermanos, estoy tratando de ser lo más claramente posible para que usted pueda entender y yo este tema tan bello, tan precioso que el Señor nos ha dado. Dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, algo apropiado para lograr un fin particular. Cuando usted y yo volvamos al local dentro de poco, mi querido hermano, dentro de poco, ahorita en los anuncios les indicamos sobre el asunto, pero cuando volvamos dentro de poco al local, esperamos tener un ambiente muy precioso, muy rico, que usted pueda llegar y sentarse con mucha tranquilidad a meditar en el Señor mientras empieza el culto, escuchando de pronto un himno precioso mientras empieza el culto, y usted pueda llegar y sentirse relajado, de pronto se siente cansado, atribulado, y ha querido que llegue el culto rápido para estar con el pueblo del Señor, para estar con la iglesia del Señor. Y usted se sienta allí en la silla y recuerda que el Señor dijo, donde hay 2 o 3 reunidos, yo estoy ahí. Y usted mira y ya hay 5, 6. Uy, el Señor está aquí. Porque Él dijo que donde hay 2 o 3 y ya somos 5, 6. Bueno, llegó toda la iglesia. Hermano, yo anhelo ese momento muy pronto. Sí, muy pronto. Mis hermanos, como el Espíritu Santo mora en cada creyente, según el capítulo 6 y versículo 19, el Espíritu Santo hace sentir su presencia por medio de algún don.
por medio de algún don. No sé, hermanos, si a usted le habrá pasado que usted se levanta en la mañana algunas veces queriendo llamar a un hermano o una hermana, queriendo hacerle una llamadita. Usted mismo no sabe ni para decirle qué, pero quiere llamar. ¿Sabe qué está pasando? El Espíritu Santo está diciendo ahí, Juber, llama a Marilena, necesito que la llames. Dora, llama a Amparo, dale una llamadita. Gilma, ora por tu hijo Oscar, que es un pastor. Eso es la manifestación del Espíritu Santo. De una forma u otra, el Espíritu Santo se revela en tu vida. La evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros sirve al bien común de toda la comunidad cristiana. Querido hermano, querida hermana, ten presente esto. El Señor te ha dotado con unas capacidades específicamente para servir a los otros hermanos. No lo vas a olvidar. No es para yo volverme orgulloso porque el Señor me usa en la enseñanza o en la predicación y yo soy más que todos los demás hermanos. No, hermanos, no. Si el Señor me ha dado esa capacidad, mi deber es enseñar a la iglesia la palabra del Señor. Ese es mi gran deber. Mis hermanos, el Espíritu Santo usa los dones de cada creyente para la edificación de su iglesia. Efesios capítulo 4 y versículo 12. Hay un comentario que me gusta, me llamó la atención este comentario de un teólogo que se llama Keith Master. En su comentario al Nuevo Testamento, él dice lo siguiente, abro comillas: malentendemos por completo el propósito de los dones del Espíritu si los usamos por razones egoístas. Debido a que hay diferentes necesidades en la comunidad cristiana, se requieren diferentes dones. Además, el Espíritu Santo no da dones para el engrandecimiento personal, sino para la edificación del cuerpo. Cierro comillas, una nota importante del doctor Keith Master. Mis hermanos, los estudiosos intentan diferenciar los dones que son temporales de los que son permanentes. Resulta que en el inicio de la iglesia fue necesario utilizar unos dones específicos que fueron desapareciendo poco a poco en la medida que todo el canon del Nuevo Testamento fue completado. Cuando se terminó de escribir Apocalipsis, se nos dice allí, finalizando en el último capítulo, que nadie debe añadir ni quitar nada a la palabra de Dios. Mis hermanos, hubo necesidad de unos dones que vamos a estar explorando más adelante. Hubo necesidad de unos dones que ya hoy no son necesarios y que los vamos a mirar a la luz de la palabra, cuáles son en ese sentido. Pero, mis hermanos, hay una triple división en los dones. Resulta que aquí, en el versículo 7 de 1 Corintios, versículo 7, comienza este dato importante. Porque entonces usted seguramente se está preguntando, bueno, entonces, ¿cuál es el don mío? ¿Cierto? ¿Cuál será la capacidad que el Señor me ha dado a mí? Muy lógico que haya esa pregunta.
Veamos lo que nos explica aquí el Espíritu Santo por medio de Pablo en el versículo 7 y 8. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, de la seriedad de esto? Resulta que según el último versículo que leemos aquí, yo no puedo decir, bueno, yo me quiero especializar. Escúchelo bien. Yo me quiero especializar en el manejo de las finanzas en esta iglesia. Quiero trabajar ahí en esa área. ¿Será correcto que yo diga eso? No, no es correcto. No es correcto que yo diga eso, porque yo no soy el que decido el campo en la iglesia donde voy a trabajar. ¿Quién es el que decide? El Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo lo decide? Porque el Espíritu Santo ha dotado a un hermano o una hermana para manejar la tesorería. Para manejar la tesorería, manejar las finanzas. Entonces, ¿qué hago yo ahí anhelando manejar las finanzas donde yo no sé cómo se hace? Ahí debe estar el hermano o la hermana que el Señor ha dotado para que lo haga. ¿Quién lo decide? El Espíritu Santo dice aquí, que Él da el don o los dones como Él quiere. Claritico, ¿cierto? Claritico. Como Él quiere. Bien, mis hermanos, aquí tenemos 9 dones. Aquí hay 9 dones o 9 capacidades o 9 carismas. Nosotros llamamos la palabra carisma para referirnos a un líder, a una persona que es líder. ¿Listo? Carisma o habilidad o capacidad. Entonces, aquí hay 9. Resulta que los estudiosos los dividen en 3 grupos. 3 grupos. El primer grupo lo han llamado los dones pedagógicos. Ojo, los dones pedagógicos. Aquí aparecen la sabiduría y el conocimiento. Sabiduría y conocimiento. Primer grupo, entonces, pedagógico, o que tiene que ver con la transmisión de conocimiento o de enseñanza. Dones pedagógicos. Tenemos el segundo grupo de dones. Lo han llamado los expertos en sobrenaturales. Sobrenaturales. ¿Cuáles son los sobrenaturales? Bueno, aquí están incluidos fe, sanidades y milagros. Fe, sanidades y milagros. Y hay un tercer grupo donde se nos ha denominado dones comunicativos. Dones comunicativos. Y aquí aparecen profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. 3 grupos entonces en que han sido divididos estos 9 dones que aparecen aquí: pedagógicos, sobrenaturales, comunicativos. Esta división es realizada en el comentario bíblico escrito por el teólogo Quistemaster. Bien, vámonos entonces ahora tal vez a lo que creo yo que usted está esperando, de manera muy específica. Bueno, vamos a mirar
cada don en particular. Cada don en particular. Y le animo a estar evaluando si posiblemente el Señor le ha dado este don. Pudiera ser que en la medida que lo definamos, usted dice, ay, ahora entendí cuál es, ¿cierto? Puede ser que lo entendamos ahora. Bien, abordemos el primer don, el de sabiduría. ¿Ya? El de sabiduría. Dice allí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es el primer don que Pablo menciona aquí. Ahora, ¿por qué Pablo menciona este primer don? ¿Por qué lo menciona? Bueno, no pretendo ir al detalle, pero sí a un aspecto general que usted lo recuerde. Recuerde, hermanos, que los corintios, ellos eran, muchos de ellos les fascinaba la filosofía, la oratoria. Bueno, teníamos allí en Corinto, en Atenas y todos estos lugares, escuelas de oratoria o escuelas filosóficas. Por lo tanto, resulta que, hermanos, en la iglesia, los hermanos, y usted lo puede ver en el capítulo 1 de la epístola, los hermanos allí les gustaba la oratoria, les gustaba la retórica y, en fin, aquellos dones o aquellos hermanos que tenían gran capacidad de elocuencia como tal. Entonces, es muy posible, hermanos, que Pablo defina o se enfoque primeramente en este don para explicar la importancia de este don y que los hermanos en Corinto y nosotros también pudiéramos clarificar este asunto. Bien, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Quién da este don o esta palabra de sabiduría? El Espíritu Santo. Cuando habla de palabra, se está refiriendo a la comunicación que por lo general es hablada, pero puede llegar a través de cualquier medio, de cualquier otros medios. La capacidad de hablar, la capacidad de comunicación. A eso nos referimos con el término palabra. De sabiduría, que es el primer don. Bueno, hermanos, este don tiene que ver con la capacidad para el pensamiento racional, es decir, el discernimiento y aplicación. Para el pensamiento racional y su discernimiento y aplicación. Hermanos, yo puedo tener muy buena memoria, saberme muchos versículos, pero a la hora de aplicarlos en mi vida, no sé cómo aplicarlos. ¿Qué quiere decir eso? Tengo información, tengo conocimiento, pero no tengo la sabiduría para aplicarlo en mi vida. Un ejemplo. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión pueden tener las tinieblas con la luz? Mis hermanos,
Allí nos está hablando ese texto de la asociación con los incrédulos, vínculos asociativos con los incrédulos. Resulta que muchas veces se utiliza el versículo para hablar solamente del matrimonio. Que el hijo del hermano o de la hermana no se case en yugo desigual. Hermanos, no, el versículo es más amplio que el matrimonio. El versículo es más que eso. Ahora, yo puedo saber lo que dice el versículo, pero a la hora de que haya necesidad de orientar a la señorita que anhela casarse, pero que está siendo pretendida por un inconverso, es necesario aconsejar a la jovencita, pero aconsejarla con sabiduría. Con sabiduría. Yo no puedo llegar a aplicarle 1 Corintios 14, cuando nos habla de no, 2 Corintios, cuando nos habla de no unirse en yugo desigual, y decirle, bueno, la Biblia dice que no hay que unirse en yugo desigual y ya. Y ella, bueno, sí, lo dice así, pero ayúdeme un poquito más, explíqueme un poquito más, pues, ¿qué debo tener en cuenta? No, ya se lo dije, la Biblia lo dice y listo, y me voy. La Biblia lo dice, pero yo no tengo sabiduría para orientar a la jovencita con el versículo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, capacidad para el pensamiento racional, discernimiento y aplicación. Aplicación. Mis hermanos, la sabiduría es el primero de los dones pedagógicos, como los dividimos. Dios da este don de sabiduría y comunica su contenido por medio del Espíritu Santo. El don tiene que ver con la capacidad de hablar la sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto. ¿Recuerdan que en Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida al Señor y que Él se la dará abundantemente y sin reproche, ¿cierto? Y sin reproche. ¿Se da cuenta usted, mi hermano, mi hermana, por qué es tan necesario los hermanos maduros en la iglesia? Los señores ya de edad, que han meditado mucho en la Escritura, pero además de meditar tienen una gran experiencia en algunas áreas, ¿cierto? En algunas áreas. Hermanos, es un privilegio tener un hombre o una mujer madura en edad, pero también en el conocimiento de la palabra y que tiene sabiduría para orientar. Y me estoy acordando aquí de lo que dice Pablo a Tito sobre las hermanas ancianas, que enseñen a las más jovencitas a amar a sus maridos, a cuidar bien su casa, a sus hijos. Me estoy acordando que Pablo le da esa instrucción a Tito. Hermanos, hermanas, qué beneficio tan bello que tiene una iglesia que tenga ese tipo de hermanas, ese tipo de hermanos sabios, pero en este caso ese tipo de hermanas. Que la señorita que se va a casar, que bueno, ya está proyectada para el matrimonio, y bueno, ya hay fecha y toda la cosa. La hermana sabia se disponga, pero también la niña se disponga a pedir un consejo sobre el hogar. ¿Por qué? Porque la hermana no solamente sabe lo que dice la Biblia, sino que vive lo que dice la Biblia. Ojo, vive lo que dice la Biblia.
Por lo tanto, tiene la sabiduría para ayudar a la jovencita. Estoy poniendo solo un ejemplo de los múltiples que hay. De los múltiples que hay. Mis hermanos, se contrasta la sabiduría divina con la humana. Cuando usted mira, Pablo critica la sabiduría humana de la cual eran orgullosos los corintios. En el capítulo 1 y versículo 17, en el versículo 20 y en el versículo 25, usted nota que Pablo hace una crítica de la sabiduría humana que es totalmente diferente a la sabiduría divina. En Cristo se cumplió la profecía de Isaías, quien decía que el espíritu de sabiduría descansaría sobre el Mesías. Isaías capítulo 11 y versículo 2. Jesús creció en sabiduría. Lucas 2:52. Esteban fue lleno de la sabiduría y del Espíritu Santo. Hechos 6:10. Santiago le dice a sus lectores que si alguno tiene falta de sabiduría, debe pedírsela a Dios, quien la imparte con generosidad, sin reprochar ninguna cosa. Hermanos, estuve orando al Señor que me guiara para ver a quién era que tenía que contratar para hacer la reforma, el local, la parte que íbamos a hacer aquí en la casa. Estuve orando al Señor para que me guiara hacia esa persona. Por lo tanto, mis hermanos, pues estamos casi terminando. Pero en algunos momentos, cuando me siento incómodo por algo, recuerdo, yo oré para que el Señor me guiara al albañil que hiciera este trabajo. Por lo tanto, no me debo desesperar. Porque si yo oré al Señor, entonces el Señor me guió a esa persona, ¿cierto? Entonces no me debo desesperar. No me debo desesperar. Mis hermanos, la sabiduría entonces, comunicación que por lo general es hablada, pero puede llegar a través de otros medios. Capacidad para el pensamiento racional, su discernimiento y aplicación. ¿Cómo aplico este texto en esta situación puntual? En esta situación específica. Me dio una ira de aquellas tremenda. Pero el versículo por allá en Efesios me dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí necesito de la sabiduría para aplicar esos versículos en ese momento que tuve tanta rabia. ¿Cierto? Bueno, ojo, cuidado, te dio rabia, pero ojo con el pecado. Dice, no, pero no pequéis, ¿cierto? Y llegó la tarde, me enojé por la mañana y llegaron las 6 de la tarde, ya se está ocultando el sol y todavía estoy piedra. Y el texto dice, no se oculte el sol y tú estés enojado todavía, ¿cierto? Pura sabiduría, ¿cierto? La sabiduría. Mis hermanos, dejemos aquí por hoy. En esta segunda parte sobre el ejercicio de los dones que nos llevan a la unidad de la iglesia. Nos quedamos apenas con el primer don, el de la sabiduría. Te animo, mi hermano, mi hermana, para que estés orando, que el Señor te dé el don de la sabiduría. ¿Para qué? Para ayudar en consejería en la iglesia, porque hay mucha necesidad de consejería, mucha necesidad de consejería. Y hermanos, mis hermanas, los pastores no podemos ser
toderos en ese sentido porque no es bíblico. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es capacitando la iglesia, llevando a la iglesia al entendimiento para que pueda entrar en acción, al cumplimiento de sus funciones, ¿cierto? Obviamente yo no puedo decirle al hermano o a la hermana que se dedique a hacer esto o aquello si todavía no le he capacitado, todavía no le he orientado, ¿cierto? Entonces por eso estoy capacitando a la iglesia. Entonces mi ánimo, mi hermano, mi hermana es: comienza a orar al Señor para que te dé el don de sabiduría si es su santa voluntad. Señor, yo deseo ayudar en la consejería, ayudando. Señor, si te place o si me has dado el don de la sabiduría y yo todavía no lo sé, Señor, ayúdame por favor a entenderlo, a comprenderlo, ¿ya? Para servir a mis hermanos. Mis hermanos, oremos y démosle gracias al Señor, y el próximo domingo continuamos con la tercera parte. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este refrigerio tan precioso. Señor, gracias por el gozo que nos has traído al abordar este tema. Particularmente, yo me siento muy gozoso, Señor, en Cristo, porque sé, Señor, estoy convencido que en la iglesia va a haber un avivamiento. Sí, un avivamiento en el trabajo que tú nos has encomendado a cada uno. En la medida que quedemos ilustrados con este precioso tema, sé que no nos vamos a quedar quietos. Yo te doy gracias, Santo Espíritu de Dios, por conducirnos en esta enseñanza, porque tú eres el maestro. El Señor dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría. Él es nuestro maestro. Te damos gracias, Señor, por ello. Gracias por mis amados hermanos que estuvieron atentos. Gracias por cada familia, por cada joven, por cada niño, por cada adolescente. Gracias te damos, Señor. Las hermanas, los adultos mayores. Señor, gracias por cada familia de la congregación. Señor, gracias por amarnos tanto. ¿Cómo nos amas, Señor? Sí, ¿cómo nos amas? Indicándonos, Señor, de lo que nos has dotado, de lo que nos has dado, Señor. ¿Cómo es que tú nos amas tanto? Señor, gracias. Cuánto gozo nos das por tener tu presencia en la iglesia. Gracias, Señor, por enseñarnos. Recibe ahora, Señor, nuestros cánticos, nuestra adoración, Señor, para que sigamos meditando en tu palabra. Y luego, Señor, la administración de la cena del Señor. Señor, gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les invito entonces